Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Solano Bernal, soy estudiante de agronomía. Hoy pues vamos a hablar sobre varias temáticas, vamos a hacerlo lo más resumido posible. Entonces empezamos con lo del pH. Entonces hablamos de pH y es una tabla en la cual pues, estamos midiendo el potencial de hidrógeno. Este pH va desde 0 a 14, donde de 0 a 6 hablamos de lo que son ácidos, sobre 7 tenemos lo que es neutro, y de 8 a 14, es decir, de 7 en adelante más bien, son los alcalinos a base o bases. Posteriormente teníamos que hacer un experimento donde teníamos que utilizar el repollo morado. En este caso, entonces, hicimos un sustrato morado de repollo, que de color morado, y utilizamos algunos otros compuestos o soluciones a los cuales debemos determinar el pH. Entonces teníamos el café, la gaseosa, el vinagre, la leche de magnesia, entre otros. Posteriormente nos dio una coloración cuando reaccionaron con el sustrato de repollo morado y pues adicionalmente, más adelante lo relacionamos con una tabla de pH, más bien lo relacionamos con las escalas de pH y así nos dio más o menos. Entonces el limón tenemos que es ácido, gaseosa ácida, la leche es ligeramente ácido, el café ácido, la leche de magnesio nos dio un resultado de como base, el agua nos dio un ligeramente alcalino, el vinagre ácido y la saliva como base. Entonces decimos que porque es importante el pH en los procesos biológicos de la planta. Entonces decimos que esos son importantes ya que ayudan, digamos, a que las plantas absorban mejor los nutrientes a partir del suelo, para que, digamos, ellas no tengan, digamos, problemas de intoxicación por aluminio que puede suceder. Sabemos que un pH por debajo de 7 pues disminuye la capacidad de hierro, magnesio, perdón, mayores a 7 disminuye la capacidad de hierro, magnesio, zinc y cobre. Y uno inferior a esto, pues tenemos, digamos, un pH que nos va a tener deficiencias de potasio, calcio, magnesio, entre otras. Hablando de otras cosas, pues digamos que hay veces que hay contaminación, o más bien intoxicación en las plantas por, cuando se bloquea el pH por aluminio, y así sucesivamente. Ahorita, ¿por qué es importante medir el pH en las frutas? Es importante pues porque esto nos da un indicio de qué contaminadas o no pueden estar aquellas. Entonces, como decía anteriormente, el pH es importante medirlo en el suelo, pues porque las plantas se van a desarrollar de cierta manera, es importante medirlo para saber qué enmienda tenemos que aplicarle y adicional a eso, a ver qué planta o qué especie se puede acomodar más o menos a eso. ¿Qué es un azúcar reductor? Pues los azúcares reductores son aquellos que se caracterizan por donar moléculas en reacciones químicas. Esto quiere decir que es un grupo funcional del aldehído o una acetona que libre de una estructura. Entonces lo que quiere decir esto es que son capaces de reaccionar a agentes oxidantes como el cobre, obteniendo un cambio de color que permite detectar un azúcar. Posteriormente, más abajo, tenemos entonces cómo, digamos, detectar esto, diferentes reactivos que nos van a ayudar a determinar carbohidratos. Tenemos el reactivo de Mollins, el reactivo de Benneted, el reactivo de Barfoed, el reactivo de Selig-Wanoff y el reactivo de Lugol. Todos ellos pues tienen alguna especie, digamos, en la cual pues, vamos a tener un compuesto que contenga carbohidratos, o más bien nos va a ayudar qué tipo de carbohidratos es el que se presenta en alguna muestra. Hay algunos otros procedimientos como la espectroscopía, que este es a través de un equipo, que lo que vamos a hacer es con una sustancia, más bien por ondas de luz. Entonces estas ondas de luz van a, digamos, a determinar qué tipo más bien qué cantidad de unidades de medida tenemos en cierta muestra. Eso es como, digámoslo, como colonias. Se usa un equipo que se llama espectrómetro y pues así tenemos esta. La otra es la cromatografía, de esas tenemos unas que son en fase móvil o una en fase estacionaria. Eh, digamos que estas las hacemos en diferentes etapas. Se, como lo digo yo, tienen, digamos, una en la cual las gases son más volátiles, la muestra inyectando calor o vaporización, y así podemos también obtener una en columna, la cromatografía en columna. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células? Entonces, pues los carbohidratos son fuente de energía, prácticamente la fotosíntesis es un proceso que lo que busca tener es eso, carbohidratos, estructura celular, bueno, el metabolismo primario. Estructura celular, entonces nos va a ayudar a formar, como lo dice, estructura celular en las células, almacenamiento de energía, metabolismo y crecimiento, esto nos ayuda al crecimiento de las plantas, interacción con el medio ambiente, regulación del agua que tengamos dentro de la planta y la producción de metabolitos secundarios como los terpenoides que nos van a ayudar a repeler, digamos, ciertas plagas o algunos temas externos que afecten a la planta.
Hablamos sobre las proteínas y en este también pues encontramos algunos reactivos que nos van a ayudar a determinar qué tipo de proteínas tenemos. Entonces tenemos la prueba de Buret, la prueba de Santropatreica, la prueba de Millon y pues allí con estas pruebas vamos a poder determinar de acuerdo a su coloración qué tipo de proteína es, bueno, dependiendo del compuesto, digamos, a qué estamos haciendo referencia. Reacciones de coagulación por calor. Entonces estamos hablando en este momento de un experimento que realizamos en el cual, digamos, tomábamos 2 centímetros de huevo, de clara de huevo, y lo que íbamos a hacer con este era, digamos, aplicarle calor para ver cómo las proteínas se desdoblaban y pues empezaban a cambiar su estructura, cambiaban de color, su condición de, o más bien su estado de la materia de líquido a sólido. Esto se debe a una condición, digamos que es como una desnaturalización de las proteínas. Igualmente lo hicimos con el alcohol, en la cual se tiene prácticamente una característica igual, simplemente que ya no es con la adición del calor, sino con el alcohol. Se demora un poquito más el proceso, pero prácticamente se están dejando ver, digamos, esos, pues, digamos, como esas proteínas. Eh, entonces, decíamos acá, describa de qué manera se utiliza la prueba de Hiller para identificar la proteína química en la precipitación de las proteínas. Entonces, esta es una prueba que mediante la utilización de ácidos fuertes permite la desnaturalización de proteínas, la utilización de compuestos como un ácido nítrico generando cambios de pH en las proteínas, lo cual ocasiona que éstas se carguen de protones, llevándolas a que se precipiten. Con eso conlleva la formación de un par de anillos de ácido y de la proteína. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos haciendo cuando queremos identificar una proteína. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? Entonces, como lo hablábamos, se cambia de color, pasa de ser transparente a color blanco opaca, decíamos que su estado líquido pasa a ser sólido y que es como una especie de masa intercomunicada, es decir, que empiezan a haber como una unión entre las proteínas o se llaman grupos funcionales aminoácidos. Ok, ¿cómo podemos saber si una sustancia desconocida es una proteína? Entonces usamos el reactivo de Buret, dado que nos arroja resultados cuando hay una presencia de proteínas o péptidos cortos, otros compuestos más, los enlaces con más enlaces péptidos en sustancias desconocidas. Ahorita hablábamos de lípidos y hablábamos de dos procesos que se pueden realizar para no identificar lípidos. Uno es la saponificación y otro la de Sudan 3. En la saponificación lo que vamos a hacer es usar algún tipo de grasa. Aquí tenemos un ejemplo, por lo menos que hicimos en un ensayo previamente, en el semestre pasado, en un laboratorio de química orgánica, en el cual colocamos 0,1 gramos de manteca de cerdo en un tubo de ensayo y adicionalmente le colocamos 1 mililitro de NaOH al 25% y 1 mililitro de etanol. Lo conectamos en baño de mar y durante 15 minutos lo agitamos continuamente para disolver la grasa. Luego de caliente al mezclar en un beker que contiene 5 minutos de NaCl al 25 minutos agite, observe y anote los resultados. Entonces, cuando hicimos este experimento, obtuvimos una especie de jabón líquido. Para saber si esto es un jabón o no, lo que hace uno es que le agrega agua y si esto, digamos, al colocarle esta unidad de agua de 1 mililitro, se evidencia que empieza como a formar espuma, entonces estamos hablando de una prueba positiva. Cuando hablamos de la prueba de Sudan 3, es un reactivo que entonces lo que vamos a hacer es colocar en un tubo de ensayo una proporción de agua, otra proporción de aceite, y lo que va a hacer el reactivo es que va a pintar esa solución como un color rojizo anaranjado en la parte superior donde está el aceite. Cuando eso se da, entonces estamos hablando de la presencia de lípidos en una muestra. Eso sería todo por hoy. Pues nada, aclarar, digamos, la importancia del pH, no solo en las condiciones del suelo, sino, digamos, en muchas partes, en muchas cosas. Es bueno tomar esto, el pH, cuando hablamos sobre medio de cultivos, cuando hablamos sobre identificar es bueno, implementar cultivos en suelos naturales. Es bueno tomar eso porque así vamos a ver, digamos, que cuando echamos los fertilizantes se van a ver mejor yo reflejados en las plantas. De no ser así, entonces las plantas van a tener mayor dificultad para adquirir o poder consumir estos alimentos, estos nutrientes.